los 5 meses de edad fui acogida por mi familia. Y como la menor de 6 hermanos, mi sueño nunca fue ser enfermera o ingeniera, ni mucho menos ser emprendedora. Mi sueño siempre fue ser la primera de mi familia en obtener un título universitario. Este sueño se tambaleó cuando yo tenía 16 años y cuando pasé por uno de los momentos más duros de mi vida, con la pérdida de mi madre y posteriormente de mi padre. Sin embargo, esto no me hizo caer en el desánimo ni en la autocompasión, sino que me aferré a mi objetivo y seguí luchando. Y finalmente lo logré. En 2014 me gradué como enfermera. Hola, soy Anaye, enfermera, ingeniera biomédica y emprendedora. Si hoy estoy aquí es porque creo en el poder de las historias, porque creo que detrás de cada innovación hay una vida y detrás de cada proyecto con impacto hay personas que decidieron no rendirse. Hoy estoy aquí para contaros mi historia, porque es una historia de desafíos, decisiones difíciles, pero sobre todo de mucha determinación. Porque sí, porque emprender es construir, pero emprender también es resistir, es aprender, es equivocarse y sobre todo volver a levantarse. Cuando uno tiene 18 años y tiene que decidir uno de los momentos más difíciles de su vida sobre su futuro, a veces uno no lo tiene muy claro. Yo decidí estudiar enfermería, por eso lo que llamamos vocación, por esa necesidad de querer ayudar a los demás. Sin embargo, fue trabajando como enfermera cuando descubrí que me apasionaban las nuevas tecnologías, los avances tecnológicos, y estaba en el hospital y yo tenía la necesidad de ver cómo podía mejorar esos dispositivos. Por ejemplo, cuando hacía un electrocardiograma, recuerdo que cuando salía una interferencia en la línea del electro, mis compañeros me decían: Ana, tú desenchufa el electro de la pared. Y yo decía: ¿pero por qué? Tú desenchúfalo, que ya verás cómo funciona. Y efectivamente funcionaba, pero yo seguía preguntándome por qué tenía que desenchufar el electro de la pared. Posteriormente me di cuenta que esa interferencia se debía a un acoplamiento de la red alterna. Entonces fue ahí cuando me surgió mis ganas de querer aprender más. En 2018 me encontré con un antiguo compañero del instituto y él había estudiado ingeniería biomédica y me quedé fascinada escuchándole todo lo que hacía y a lo que se dedicaba. Fue entonces cuando pensé que ingeniería biomédica podía ser el mundo que aunara la tecnología con la salud, por lo que decidí probar suerte y echar la matrícula. No os penséis para nada que esta etapa fue algo fácil para mí. En cambio, la ingeniería fue algo súper duro para mí, ya que llevaba 4 años sin estudiar desde que había terminado enfermería. Y además, cuando yo estudié en bachillerato, yo no había estudiado ni matemáticas ni física, por lo que tenía un gran desconocimiento en estas áreas. Aún así, seguí, y gracias a la constancia, al trabajo duro y sobre todo gracias a la ayuda de mis compañeros, a mis profesores, a las inmensas tutorías que pedía y a YouTube, finalmente lo logré. En 2022 me gradué como ingeniera biomédica con una matrícula de honor y 10 sobresalientes. Mientras yo estudiaba la ingeniería, yo nunca dejé de trabajar como enfermera. Yo seguía trabajando con turnos rotatorios. Y fue ahí, en el hospital, cuando tuve la oportunidad de conocer a una persona ostomizada, que compartió conmigo las implicaciones que tenía en su día a día. Para quienes no lo sepáis, las personas ostomizadas son personas que debido a diversas patologías como cáncer de colon, cáncer de vejiga, enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, les han cortado parte de su intestino y se lo han abocado al exterior, por lo que carecen de esfínter, ya no pueden defecar a través del ano y tienen que llevar una bolsa adherida al abdomen para recoger el material de desecho que se expulsa de forma involuntaria. Actualmente en España hay alrededor de 200.000 personas con una ostomía y este número asciende a 13,5 millones de personas a nivel mundial, contando con las ostomías temporales y con las ostomías permanentes. Además, se estima que hay 16.000 nuevos casos nuevos en España por el año, lo que esto conlleva un aumento de la asistencia sanitaria y sobre todo de la demanda de asistencia especializada y una necesidad de protocolos unificados para dar una buena atención de calidad. Como os comentaba,
con el caso anterior, este paciente había llegado a la urgencia porque él ingresaba, porque además era un paciente que había tenido un cáncer de colon, le habían cortado una parte de su intestino, es decir, tenía una ostomía, y llevaba con ella un año. Este paciente ingresaba porque realmente venía, porque le iban a volver a reconectar el intestino y iba a volver a recuperar su vida normal. Durante su estancia en el hospital me contó todo lo que había supuesto para él llevar una ostomía durante un año. Él llevaba un año de baja por depresión. Algo que me dijo además es que le daba vergüenza que le viese su mujer desnudo, y algo sorprendente es que no se había adaptado durante todo ese año a llevar la bolsa de ostomía pegada. Él me dijo que se le despegaba y esto le había provocado fugas, le había provocado tener irritación en la piel periestomal, le había provocado heridas y sobre todo le había provocado que se aislase socialmente, por eso miedo a posibles pérdidas y a posibles olores. Cuando este paciente me estuvo comentando su relato, algo que realmente me llamó verdaderamente la atención fue que me dijo: oye, Ana, ¿cómo voy a querer ir yo a un restaurante? Es que si yo me tengo que cambiar la bolsa y no hay un baño adaptado para personas con ostomías, para mí es indigno tener que agacharme en un inodoro que suelen estar salpicados de heces para evitar mancharme de mis propias heces. Y es que, ¿alguien se había dado cuenta de esto? ¿Alguien podría decirme cuántos baños adaptados hay para personas ostomizadas en España? Actualmente, según las últimas cifras de 2025, se estima que hay alrededor de 400 baños adaptados para personas ostomizadas, de los cuales la mayoría de ellos están en hospitales, tanto públicos como privados, en aeropuertos y cada vez más podemos ver alguno en centros comerciales. Estos baños se caracterizan por tener un inodoro a la altura del abdomen, un grifo enjuagador, una encimera amplia, entre otras características, y todo esto es necesario para que la persona ostomizada no se tenga que agachar, para así evitar salpicaduras y evitar una mala higiene postural. Un grifo enjuagador, por si en el caso de que se vacíen la bolsa se tengan que enjuagar porque se le haya manchado o incluso lavarse el estómago. Y una encimera amplia para poder colocar todo el material que es necesario para el recambio de esta bolsa. Volviendo al paciente que os comentaba, lo que más deseaba era que le volviesen a meter en quirófano. Sin embargo, cuando le metieron en quirófano, la operación no fue bien. Este paciente no tenía suficiente intestino para volver a reconectarle y la ileostomía iba a pasar de ser algo temporal a ser algo permanente. Imaginad la cara de esta persona cuando despertó de la anestesia y el cirujano le dio esta noticia. Fue en ese momento cuando a mí me surgieron varias preguntas. ¿Por qué no existe nada que les dé alternativa a la bolsa? ¿Por qué no existe nada que les dé control en su continencia? Y fue así como nació la idea de Ostofix. Ostofix es un dispositivo antirreflujo alternativo a las bolsas de ostomías. Ostofix se coloca en el propio estoma y lo que hace es mantener los desechos biológicos dentro del intestino hasta que la persona ostomizada decide cuándo y dónde extraérselos. Por decirlo así, es un esfínter artificial. Esta idea nació en 2019, mientras que yo estaba en primer año de carrera, y yo tuve la suerte con contar con el apoyo de un profesor que dio la casualidad que era el director de la Unidad de Apoyo a la Innovación del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Él me guió durante todo este proceso, pero ¿alguien sabría decirme por dónde hay que empezar si quiero innovar? Pues bien, en nuestro caso, al ser un dispositivo médico, lo primero que me mandó fue hacer: oye, Ana, lo primero que tienes que hacer es ver si hay algún dispositivo alternativo a la bolsa de ostomía. Y yo le decía: pero Manolo, de verdad, es que no hay nada alternativo, yo solo he visto las bolsas. Y me dijo: pues entonces lo que te tienes que dedicar a hacer es buscar en los buscadores de patentes como Google Patents, PatentScope, SpaceNet, para ver si hay algún dispositivo que esté patentado aunque no se esté comercializando. Entonces, en ese momento yo me dediqué a buscar si había alguna patente previa que pudiese entrar en confrontación con el diseño que teníamos previsto. Una vez que buscamos y vimos que no había nada patentado, lo siguiente que me mandó a hacer fue reunirme con asociaciones de pacientes y asociaciones de expertos, porque algo que a nosotros nos parecía muy innovador y que podía mejorar la calidad de vida de estas personas,
Realmente, a quien se lo teníamos que preguntar si les parecía innovador y les parecía útil, eran las personas que realmente lo iban a utilizar, era a los usuarios finales. Y es que algo que se nos olvida a quienes emprendemos es que tenemos que buscar soluciones a problemas reales. Cuando nos reunimos con estos pacientes y vieron que realmente les parecía útil, les parecía una buena alternativa, lo siguiente que hicimos fue reunirnos con consultores expertos para que hiciesen un análisis de mercado. Porque aunque suene muy duro y aunque algo pueda mejorar la vida de muchas personas, si no hay un mercado significativo, nadie va a querer invertir en algo innovador. Cuando estos consultores nos dijeron el potencial que tenía Ostofix, finalmente lo que hicimos fue reunirnos con la unidad de apoyo a la innovación del hospital y ellos ya nos terminaron de ayudar en gestionar todo el trámite de las patentes y el constituir la spin-off, la startup. Y es que, ¿alguien sabría decirme por qué es tan importante seguir estos pasos? Pues bien, todo esto es importante porque un 25% de startups no superan el primer año de vida. La mayoría de ellas se mueren en lo que llamamos el Valle de la Muerte. Y para quienes no lo sepáis, es por la falta de financiación antes de tener ingresos. Cuando una startup no consigue tener ingresos es porque no es atractiva para inversores y generalmente esto se debe a 6 causas: por ausencia de mercado, porque no han hecho un modelo de negocio poco claro, porque el equipo fundador o el equipo inicial es inadecuado, porque es un producto que realmente no se diferencia de los competidores actuales, porque hay una falta de validación o porque hay deficiencias en la planificación financiera. Como os he dicho antes, esta idea nació en 2019. Sin embargo, pasaron 2 años hasta que pudimos constituir Aumate Innovation. Y es que entre medias todos vivimos una pandemia y como enfermera yo además viví situaciones límites y extenuantes. Todo esto sin dejar de estudiar la ingeniería. Finalmente, en 2021 conseguimos fundar Aumate Innovation en colaboración con el Hospital Gregorio Marañón, la Fundación Jiménez Díaz y la Universidad Carlos III de Madrid. Además, en 2022 conseguimos patentar a nivel europeo y en 2024 patentamos a nivel mundial. Conseguimos reunir a un equipo de expertos en el que conseguimos hacer entre todos las validaciones necesarias para cerrar nuestra primera ronda de financiación privada en 2024. Y me diréis, Ana, qué fácil parece todo esto. Pues la verdad es que no. Desde que tuvimos la primera reunión para conseguir financiación hasta que cerramos la ronda, pasó casi todo un año. Y es que 2023 fue el peor año para conseguir financiación, incluso peor que el año de pandemia. Una anécdota de la que ahora me río es que ya habíamos hecho negociaciones con unos inversores, nos habían comprometido un ticket de 200.000 euros y un día me llaman y me dicen, oye Ana, nos parece muy interesante la tecnología, pero algo que vemos es que, oye, realmente no lo habéis probado con personas. Yo, la verdad, me quedé un poco alucinando porque dije, claro, si es que el dinero que os estoy pidiendo es para hacer los ensayos preclínicos con animales, para que nos den la autorización de hacer los ensayos con personas. Y me dijeron, mira, pues lo sentimos mucho, pero que nos caemos. Esa tarde me puse a llorar, había perdido 200.000 euros de un plumazo y ya teníamos encima casi la ronda cerrada. Lo primero que hice fue llamar al resto de los socios y decirles, oye, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Que es que el proyecto se cae. Y me dijeron, oye Ana, tranquila, que no pasa nada, seguimos llamando puertas. Y efectivamente había llamado a las puertas inadecuadas. Y es que yo me había dirigido a inversores generalistas en vez de inversores especializados en proyectos de salud. Porque no es lo mismo invertir en otro tipo de proyectos que invertir en salud cuando generalmente son proyectos con un riesgo tecnológico mucho más alto. Y es que si emprender de por sí es difícil, emprender siendo mujer, de otros orígenes, proveniendo de una familia que no tiene una red de contactos o que no proviene del mundo financiero y emprendiendo sin un colchón financiero detrás, es ya de otra liga, ¿no? Para que lo sepáis, solo el 20% de las startups están lideradas por mujeres, del cual solo el 3% de la financiación total llega a startups fundadas por mujeres. Y esto es algo súper curioso, ¿no? Porque se ha comprobado que las startups lideradas por mujeres generalmente son startups que tienen una tasa de supervivencia mayor. Yo creo que esto se debe a que al final las mujeres tenemos unas características de resiliencia y de compromiso que cuando jugamos con proyectos de mucha incertidumbre y con unas tasas económicas muy bajas es algo muy imprescindible.
Por eso, para mí, no es solo crear un dispositivo. Para mí, emprender es crear impacto, es romper techos de cristal, es poder hacer que otras personas se puedan ver reflejadas en mí y es hacerles ver que aunque no lo tengáis todos, se puede ir construyendo poco a poco. Porque Ostofix para mí no es solo un dispositivo, es mi historia hecha innovación. Yo renuncié a un contrato de enfermera interina y rechacé ofertas como ingeniera biomédica para emprender, para dar un salto al vacío, a un mundo donde no hay garantías de ingresos, pero sí la posibilidad de cambiar millones de vidas. Y es que hemos sido reconocidos en diferentes medios, hemos ganado diferentes premios, pero al final lo más enorgullecedor para mí y lo mejor que nosotros nos podemos sentir es cuando recibimos un mensaje de personas ostomizadas dándonos las gracias. Gracias por buscar una alternativa, gracias porque somos su esperanza y nos piden sobre todo que no nos rindamos. Y es que si hay algo que podéis hacer es atreveros. Atrévete a imaginar, atrévete a construir, atrévete a fallar, pero también sobre todo atrévete a dejar huella. Yo hoy lo estoy intentando y por eso estoy aquí. Muchísimas gracias.